Vimos en el tema anterior que existía una relación estrecha entre los problemas de distancia y de perpendicularidad. Esto era así porque cuando hablamos de distancias estamos hablando de distancias mínimas, y las distancias mínimas, por ejemplo, de un punto a una recta, de un punto a un plano, pues son las perpendiculares correspondientes. Vamos a ver en este vídeo que también existe una relación estrecha entre los problemas de ángulos y los problemas de perpendicularidad. La perpendicularidad es, en definitiva, una relación angular concreta, y esto acaba estableciendo una relación entre los problemas de ángulos y los problemas de distancia. Al final, todos ellos, pues, problemas de medida. En este cuadro resumen que tenemos aquí, a la izquierda vemos una columna en la que aparecen los problemas de distancias, en otra columna aparecen los problemas de ángulos. Tenemos en primer lugar una serie de problemas que podemos denominar de geometría lineal, concretamente el problema de distancia entre dos puntos. Estos problemas son problemas muy sencillos y que podemos resolver con los diversos procedimientos estudiados, mediante vistas auxiliares, mediante abatimientos, incluso mediante giros también son fáciles de resolver. Aquí tenemos la construcción más típica de estos problemas, por lo que se suele denominar por diferencia de cotas. Al final es una vista auxiliar que se está solapando sobre la proyección horizontal de la recta AB, o también puede entenderse como un abatimiento del plano proyectante horizontal que pasa por AB. Aquí en definitiva poníamos sobre la perpendicular a la recta AB, pues poníamos la diferencia de cotas entre A y B, y esto nos daba al final pues la verdadera magnitud de la distancia entre los dos puntos. Aparte de eso, pues tenemos luego una serie de problemas que podemos denominar de geometría plana, como son pues el problema de la distancia entre un punto y una recta, esto se puede resolver en el plano, o el problema del ángulo entre dos rectas, ángulo que también es un ángulo que se produce en el plano y que medimos en el plano. Estos problemas los resolvemos, hemos dicho, que la manera más sencilla es habitualmente mediante el abatimiento. Aquí tenemos un ejemplo en el cual pues tenemos un triángulo ABC que se ha abatido sobre el plano horizontal utilizando pues una vista auxiliar, se ha abatido punto B y se ha abatido aquí el triángulo, y sobre este abatimiento vemos que es posible medir ya en verdadera magnitud, pues por ejemplo el ángulo sobre el vértice B, pero también es posible medir distancias, entonces es posible medir la distancia entre el punto A y el lado opuesto del triángulo. Vemos, por tanto, que la resolución de un problema y otro es enormemente similar. Y tenemos, por último, los problemas que podemos denominar de geometría espacial. Ya no es posible resolverlos en el plano y tenemos que hacer construcciones en el espacio. Esto habíamos visto ya cuando estudiamos el tema de las perpendicularidades y las distancias. Se basaba sobre todo en esta construcción que tenemos aquí a la derecha, construcción importantísima, que muestra una perpendicularidad entre una recta dibujada en rojo y un plano. Esta construcción es enormemente importante y en definitiva nos dice que todos los planos de canto son perpendiculares a todas las rectas frontales. Y esa perpendicularidad se expresa mediante la perpendicularidad que se produce en la proyección vertical entre la proyección vertical de la recta y la proyección vertical del plano, y la relación de perpendicularidad que se produce también entre la proyección horizontal de la recta y la proyección horizontal de las horizontales del plano. Es una construcción fundamental en estos problemas de tipo espacial. Y nos da en definitiva pues la distancia también desde un punto hasta ese plano. Aquí lo tenemos desarrollado pues para un caso ya menos particular en el cual pues el plano no está de canto y únicamente lo que tenemos que hacer es una vista auxiliar para situar el plano de canto. En el caso de
el ángulo entre una recta y un plano, también utilizamos esta misma construcción, porque aquí nosotros, es este dibujo de la derecha, lo que hacemos es tomar un punto de la recta y trazar la perpendicular desde ese punto hasta el plano. Para ello, naturalmente, tenemos que hacer pues, el cambio de plano correspondiente. Esta perpendicular junto a la recta original R nos da al final el ángulo, el complementario en este caso todavía, el complementario del ángulo buscado, que sería el ángulo de la recta con su proyección sobre el plano. En cualquier caso, bueno, este problema ya se ha visto más detenidamente en su momento, pero como vemos, pues recurre de nuevo a la misma construcción de perpendicularidad entre recta y plano. Otros problemas que pueden aparecer de distancias y de ángulos, como son por ejemplo el ángulo entre dos planos, vuelve a recurrir también a este tipo de construcción. El ángulo entre dos planos, recordemos, es el ángulo que forman desde un punto exterior pues las perpendiculares a un plano y otro, es decir, que volvemos a estar hablando de una perpendicularidad, de perpendicularidades recta-plano. También el problema de distancia entre dos rectas que se cruzan, lo que llamábamos la perpendicular común entre esas dos rectas, es un problema que en su caso más general recurre a perpendicularidades entre rectas y planos.